Buenas. Hoy vamos a analizar la energía en la pista de patinaje. Para esto estamos en el simulador. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a seleccionar la gráfica circular, mantener en la pista, lento, cuadrícula y altura. Y aquí en la energía para poder ver su comportamiento. Entonces, el primer ejercicio solamente hay que seleccionar esto y colocar a la persona en lo alto, soltarlas y responder las tres primeras preguntas. Entonces, vamos a hacer primero el experimento y después analizamos. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Justifica su respuesta. Bueno, los puntos más altos de la pista es aquí, en 6 metros, de este lado y de este lado. Bueno, en estos dos puntos, la energía que la persona va a tener cuando está aquí, simplemente será energía potencial en estos dos puntos. ¿Por qué? Porque la energía potencial depende de una altura. La energía potencial depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Entonces, cuando un objeto tiene altura, está situado en una altura, siempre va a tener energía potencial. Aquí no tiene energía cinética, ¿por qué? Porque aquí, en este punto, está quieto. Él se va a comenzar a mover cuando yo lo suelte, lo deje caer. Entonces, como estos puntos no tienen velocidad y la energía cinética depende de la velocidad, y como aquí es cero, no tiene energía cinética, solamente tendría potencial. La segunda pregunta, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? Bueno, partiendo de lo anterior, de que la potencial depende de la altura, aquí en el punto más bajo, o sea, ya en el suelo prácticamente, la altura es cero. Por lo tanto, no va a tener energía potencial. Pero como él a llegar a ese punto llega con una velocidad, sí va a tener energía cinética. Sí, toda su energía potencial a ese punto se va a convertir en energía cinética. Porque tiene velocidad. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? Bueno, como nos podemos dar cuenta aquí en la grafiquita de energía, la energía total nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque la energía se va a conservar siempre durante toda la pista. ¿Sí? En cantidad siempre va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a pasar con esa energía? Simplemente va a cambiar de potencial a cinética. A térmica no va a tener porque esto está sin fricción. Entonces, como está sin fricción, solamente va a tener cinética potencial. Entonces, en toda la trayectoria, el número va a ser la misma. El total va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el total es la suma de la cinética más la potencial. Como en cualquier punto, ella va bajando y va perdiendo altura. ¿Qué quiere decir? Que va cambiando, va perdiendo energía potencial. Pero esa energía potencial que pierde, como va ganando velocidad, se va a convertir en cinética. ¿Sí? Entonces, por eso es que la energía total no va a cambiar, siempre va a ser la misma en cualquier trayectoria. Solamente va a pasar de potencial a cinética. Bueno, ahora vamos a hacer el experimento con la gravedad. Vamos a jugar con la gravedad poca, media y mucha gravedad. Entonces, vamos a hacerlo primero con poca gravedad.
Colocamos al sujeto y lo soltamos. Ahora vamos a hacerlo con media. Ya tenemos un poco más de gravedad, movimiento un poco más rápido. Y vamos a hacerlo con bastante gravedad. Como podemos observar, la pregunta, vamos a poner, ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y en las energías? Bueno, aquí podemos observar que a menor gravedad, menor movimiento va a tener la persona, o sea, se va a mover más lento. Ahí vemos, tenemos poca gravedad, la persona se va a mover lento. Pero si aumentamos la gravedad a mucha, la persona se va a mover mucho más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gravedad y el movimiento son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el movimiento aumenta. Si la gravedad aumenta, el movimiento aumenta. La gravedad disminuye, el movimiento va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa con las energías? Las energías van a ser igual. A mayor gravedad, como va a tener mayor movimiento, mayor velocidad, la energía cinética va a aumentar. Y la potencial también va a ser mayor. Que recordemos que la potencial y la cinética van a tener el mismo valor en el punto más bajo, y porque va a cambiar completamente de cinética, de potencial a cinética. Como el valor no cambia en el total, entonces eso es lo que pasa con las energías. También son directamente proporcionales a la gravedad. Si aumentamos la gravedad, aumenta el movimiento, aumenta la energía. Y si disminuimos la gravedad, también va a disminuir el movimiento y va a disminuir la cantidad de energía que va a tener. Bueno, ahora vamos a trabajar con la fricción. Vamos a hacer lo mismo que con la gravedad. Vamos a colocarlo en ninguna, en media y con mucha fricción. Ya tenemos todo seleccionado. Vamos a iniciar con el primero, que es que no tenga ninguna fricción. Él se está moviendo lento porque aquí está con poca gravedad. Lo estamos trabajando con poca gravedad, su movimiento va a ser lento. Y como no tiene fricción, él va a seguir sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene fricción? Lo suelto. De igual manera va a ir lento por la poca gravedad, pero aquí ya nos vamos dando cuenta que va a tener un poco de energía térmica. Y en el circulito también. Y ahora vamos a hacer con mucha fricción. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías? Bueno, la fricción es una fuerza que se ejerce cuando el objeto está tocando la superficie. Cuando el objeto está en movimiento,
¿sí? Es una fuerza contraria al movimiento. ¿Qué es lo que hace la fricción? Aguantar el movimiento. Es una fuerza de igual magnitud que la va a hacer que en un momento ella se detenga. Entonces, por eso es que vemos que va a llegar aquí en un punto, no va a llegar hasta arriba, sino va a llegar a un punto, ella se detiene por la fricción y ella comienza a devolverse. Entonces, ¿qué pasa? Esa fricción que el patín en este caso tiene con la pista genera calor. Ese calor se transfiere entre los dos cuerpos y se convierte en energía térmica. Entonces, aquí mediante la fricción ya tenemos una nueva energía. Entonces, el objeto a la altura, cuando está quieto, tiene energía potencial, no hay problema. Cuando él comienza su movimiento, ya como vimos anteriormente que le iba cambiando a energía cinética, pero en este caso, como hay fricción, comienza a tener energía cinética porque se está moviendo y por ese movimiento, por el roce que ocasiona, también tiene energía térmica. Entonces va a llegar un punto donde él se va a detener por el movimiento, o sea que va a perder toda su energía cinética y va a quedar transformada en energía potencial porque va a tener altura en este punto y térmica por el calor que genera la fricción. Eso es lo que hace la fricción a la energía. Al movimiento, ¿qué hace el movimiento de la fricción? Hace que el objeto se mueva con mayor dificultad. ¿Sí? Va a llegar un momento donde él ya no se va a poder mover más porque la fricción va a contrarrestar esa velocidad que él lleva, esa fuerza de velocidad. Listo, ahora vamos a hacer el último experimento que es con la masa. Vamos a tener poca gravedad, mucha fricción y vamos a jugar ahora con la masa. La primera masa que vamos a colocar es la sumatoria de la cédula, que es 25 kilogramos. Vamos a ver, y aquí es el neto. Vamos a ver qué pasa. Ahora el 25 lo dividimos entre 2, que sería 12, casi 13. A ver qué pasa cuando disminuye mucho más la masa. Y ahora dividimos entre 3, sería más o menos 8. O sea, mucho más pequeña la masa. Entonces, la pregunta para este experimento es: ¿cuál es el efecto de la masa en el movimiento y en las energías? Entonces, si nos podemos dar cuenta, el movimiento se puede decir que a menor masa va a tener un poquito más de movimiento. No hay que sea mucha la diferencia aumentando, disminuyendo la masa. Entonces, puede decir que a menor masa va a tener un poco más de movimiento el objeto. Sí, porque va a pesar menos. Entonces, ¿qué va a pasar con las energías? Las energías a menor masa, menor energía tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que son directamente proporcionales. Porque si nos damos cuenta en las fórmulas, por lo menos de energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa va incluido ahí. En la potencial también es masa por gravedad por la altura. Entonces, como la masa es muy pequeña, la cantidad de energía que va a tener también va a ser pequeña. Como podemos ver aquí, el total también es mucho menos que en las anteriores pruebas. Entonces, lo que quiere decir que a menor masa, menor energía. Y a mayor masa, mayor energía va a tener.